Vivo. Ya, a ver, hay que probar. Hola. A ver, tú también si puedes. A ver, ¿se me escucha ya? Hola. Ya listo, ahora sí ya se me escucha, por fin. La mitad de hoy, la mitad. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Disculpe la demora, pero otra vez hemos tenido el problema del audio. Así que vamos, empezamos rapidito. Vamos a esperar que se conecten un poquito más. A ver, un poquito más. Esa fue la otra. Buenas tardes, Lenny. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Rosy, Liz, Patricio, Lenny. Bienvenidos, chicos, al segundo repaso de psicología. Ya, transmítelo en el Facebook personal. Ok, chicos, a ver. Entonces, la semana pasada hemos ido hablando de la psicología como ciencia. Sí, ya nos estamos conectando más, muy bien, me alegra muchísimo de que haya chicos que estén muy interesados, sobre todo porque estamos en toda una incertidumbre si el examen de admisión ya va a ser pronto, en estos meses, por lo pronto tenemos fecha de un simulacro, ¿no? Un simulacro de manera virtual. Entonces tenemos que irnos preparando para ello. Para eso vamos a ver aquí rapidito. Ahí les voy a dejar el link ya para ver este video que es el método científico, un hecho fácil. ¿Les parece si podemos ir viendo el video mientras que se van conectando más chicos? A ver un ratito, quiero entrar a mi diapositiva. A ver, a ver. A ver. ¿No van viendo esto de acá? Esto no es. A ver, un ratito. A ver. Si quiero entrar. Estoy acá. Pero acá no entra. ¿No entra? Ya, ya, a ver, chicos. Vamos a ver un video. De paso que se van conectando más chicos. Un ratito. Ver el video. Acá está, a ver. Voy a poner el link. No se apaga el audio. A ver, parece que no se va a escuchar el audio. Es lo que me está diciendo mi técnico. Entonces, les voy a enviar acá el link ya para entender. Ahí está el link. Les estoy enviando. Está en YouTube. Ahora sí se me escucha, chicos, ¿verdad? Ya. Bien. Entonces, ahí está el audio para, perdón, el link para que ustedes puedan revisar en YouTube una manera fácil de entender la psicología. ¿Ya? A ver, ahora
Vamos a seguir compartiendo la pantalla un ratito. A ver. La pantalla. Ya, ahora sí. Ya, entonces, lo que nos tocó la semana pasada quedó pendiente este tema de los métodos y la técnica de la psicología. Entonces, vamos a ir avanzando la pantallita, a ver. Listo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le puedo decir, pues chicos, ¿no? Respecto a los métodos y técnicas de la psicología, para la mayoría de los alumnos, en todos los años que he tenido de experiencia de dictado, suele ser muy, a veces tedioso, muy aburrido, ¿no? Y entiendo esto porque esto de investigar se nos quita desde muy pequeños, ¿no? Desde muy pequeños tenemos esa curiosidad por querer saber cosas, por querer buscar el conocimiento, la verdad, pero de pronto cuando hemos sido pequeños hemos sido curiosos de querer saber por qué un carro a control remoto funciona solito. Entonces, por querer investigar aquello, hemos roto el carrito, o de repente cuando hemos tenido una muñeca que habla solito, la curiosidad, ¿no?, del ser humano es preguntarse por qué esta muñeca camina sola. ¿Y qué hemos hecho? Hemos roto la muñeca, le hemos sacado la cabeza y pues ahí está nuestro espíritu de investigadores, ¿no? Pero ¿alguien nos premió por eso? Mamá estaba contenta y dijo, ah, qué bien, ¿no? Mi hijita va a ser una investigadora en el futuro. Eso dijo mamá. Pues no, ¿no? Al contrario, al ver la mamá que la muñeca estaba rota o el carrito estaba roto, lo que hizo fue darnos una gran paliza. Entonces, desde ahí ya se mata al científico, ¿no? Por ello considero de que muchos todavía consideran un trauma cuando queremos hablar de ciencia, queremos hablar de investigación. Pero les indicaré, chicos, que es realmente un mundo muy, muy bonito, la investigación, porque cuando nosotros investigamos, vamos a llegar siempre a la verdad, ¿no? Entonces vamos a recordar algunas cositas. Primero, la psicología. Habíamos dicho que es una ciencia, no, es una ciencia, perdón, es una ciencia, y pues como toda ciencia, es un conjunto de conocimientos, debemos de definir correctamente, también ese conjunto de conocimientos sistematizados, y este conjunto de conocimientos sistematizados nos van a llevar a comprender una realidad, ¿no? A buscar la verdad de esta realidad de manera objetiva. Bueno, entonces, como toda ciencia, tiene que tener un objeto de estudio. Recordamos la semana pasada que el objeto de estudio eran los procesos psicológicos y estos procesos psicológicos se iban observando a través de la conducta, ¿cierto? Entonces, para nosotros querer encontrar esa objetividad de este objeto de estudio, valga la redundancia, tenemos que hacer uso de métodos científicos. Entonces vamos a ver aquí, ¿no?, qué cosas son los métodos científicos. Método viene de la palabra camino, ¿no? Camino hacia. Entonces son caminos, son pasos, métodos son pasos para llegar hacia algo, hacia un objetivo. Entonces, la psicología como ciencia, lo que va a hacer es, ¿no?, ante un fenómeno, ante algo relacionado a la conducta humana o a los procesos psicológicos, lo que vamos a hacer es observar. Luego de observar, ¿no? Bueno, ahí están los métodos de observación, ya, para poder observar. Luego tenemos, después de observar, vamos a hacer una hipótesis, que son posibles soluciones ante las observaciones que estamos haciendo, y pues de ahí vamos a querer investigar, ¿no? Vamos a querer experimentar.
¿no? Entonces, es más o menos en resumen lo que concierne a los métodos científicos de la psicología, ¿no? O los métodos científicos en general, realmente. Entonces, cuando nosotros estamos o buscamos observar o describir, ahí vamos a hablar de estos métodos, ¿ya? Los métodos de observación. Vamos a observar cuando hacemos experimentos, los métodos experimentales, ¿ya? Entonces, les he preparado la diapositiva para hacer un resumen y podamos entender de mejor manera y también de una manera dinámica esto de los métodos y técnicas de estudio, ¿de acuerdo? Y bueno, como está en la diapositiva, los métodos requieren de ciertas herramientas y a estas herramientas les vamos a llamar técnica de la psicología, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, empecemos, creo que por lo más sencillo, que son las técnicas de la psicología, ¿no? La técnica de la psicología hace referencia a un conjunto de herramientas que vamos a utilizar dentro de estos métodos que nos van a facilitar a recopilar información. En ese sentido, vamos a tener, ¿no?, como primera técnica a los test psicológicos. Los test psicológicos van a ser ese conjunto de pruebas, ¿no? Pruebas psicológicas que le vamos a llamar el mundo de la psicometría, que nos van a ayudar a conocer algunos fenómenos. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes ha querido evaluarse la orientación vocacional o la vocación, rápidamente los psicólogos lo que hacemos es uso de test, ¿no? Entonces, sin embargo, no solamente pues una evaluación o un diagnóstico debe de, digamos, ser único por las evaluaciones de los test, sino también es importante la otra técnica que es más directa, que son las entrevistas psicológicas, ¿no? Entonces, ahí vamos diferenciando. Los test psicológicos recopilan información, pero es de una forma indirecta. ¿A qué se refiere que sea indirecta? A que el alumno llena, ¿no? Algunos de ustedes habrán llenado test psicológico y habrá por ahí visto, ¿no? Diga si es verdad o si es falso, ¿no? Entonces usted pone de acuerdo a cómo entiende la pregunta, ¿no? Entonces no le refuta a uno por qué está poniendo esa respuesta, ¿no? Usted solo pone su respuesta, verdadero o falso, verdadero o falso. Por tanto, los resultados de los test psicológicos no van a ser pues 100% determinantes para diagnosticar lo que le esté pasando a un paciente, ¿no? O para determinar el test, la vocación en esta evaluación de evaluaciones vocacionales, ¿no? Los test son una técnica, pero lo otro y lo más importante siempre va a ser la entrevista. Entonces tenemos nosotros a la entrevista psicológica como un conjunto de conversación, un estado de conversación entre el psicólogo y su paciente. Hay que diferenciar entre cualquier otra entrevista que lo puede hacer cualquier persona. Recuerdo algunas preguntas de examen de admisión, ¿no? Una entrevista lo puede hacer cualquiera, pero una entrevista psicológica va a ser hecha solamente por un psicólogo entrenado y que tenga el objetivo de, ¿no?, buscar información en su paciente respecto a lo que a él le interesa, ¿no? Entonces, si el paciente viene, por ejemplo, por problemas de depresión, ¿no?, por problemas familiares, entonces el psicólogo sigue preguntando ahí, ¿no?, respecto a la familia. No tendría que preguntar, no sé, a ver, no, usted se fue de viaje, o cosas que no vienen al caso, ¿no? Por eso decimos que una entrevista psicológica es, ¿no?, un conjunto de pasos, un conjunto de herramientas entrenado por un profesional. En el caso de la psicología, pues obviamente el psicólogo está preparado, estructurado en su mente qué es lo que va a preguntar luego de cada respuesta que va a hacer este paciente, ¿no? O igual un alumno cuando viene a evaluarse en busca de una identificación de vocación, igual se le va preguntando algo y sobre esas respuestas se va haciendo más preguntas. Por eso consideramos los psicólogos que entre estas dos técnicas, las dos son importantes, pero fundamental e importante la entrevista psicológica, ¿no? Vamos a encontrar algunos fenómenos dentro de esta entrevista. Por ejemplo, encontramos la empatía. ¿Ya? La empatía es cuando el psicólogo, ¿no?, se pone en el lugar de su paciente. No criticamos los psicólogos, no juzgamos, ¿no? Puede venir un adolescente y decir, ¿sabe qué, psicóloga? Yo odio a mi papá.
¿no? Lo odio porque él no me comprende, porque él no quiere tener siempre la razón. Entonces yo como psicóloga, por manejar esta empatía, ¿no? Entonces no puedo decirle, ay, hijo malagradecido, tienes que ser agradecido con tu papá, ¿no? No puedo hacer eso, ¿no? Tengo que ponerme en su posición y preguntar tal vez, ¿qué es lo que hace tu papá? ¿No? Entonces me puede decir, mira, mi papá es un autoritario. Y vos como psicóloga y el manejo de empatía, indicarle pues de que bueno, ¿no? Si yo tuviera un papá como el tuyo, también estaría enojado como tú. ¿Ya ves? Entonces no lo he criticado, sino me pongo en su lugar y los psicólogos pues tratamos de sentir como nuestros pacientes, ¿no? Cuando nuestros pacientes llegan con depresión, entonces nosotros captamos esa depresión y nos sentimos tristes también. Ahora no quiere decir pues que nos vamos a poner a llorar, ¿no? Pero en este trabajo de empatía, al ponernos en su lugar, podemos encontrar mejores herramientas para poder ayudar a este paciente, ¿no? Es en el trabajo de la empatía, ¿ya? Tenemos el rapport, muchos de ustedes habrán escuchado el rapport, ¿no? El rapport es el ambiente de confianza, pero hace referencia al ambiente físico. Por ejemplo, el lugar donde está el psicólogo, donde va a atender a su paciente, no puede ser maloliente, ¿no? Ni tampoco desordenado, no puede haber una luz muy fuerte, en este tiempo tampoco mucho frío que digamos, ¿no? Tiene que ser acogedor. A eso se refiere cuando hablamos nosotros del rapport. Otros fenómenos que encontramos en la entrevista es la transferencia, ¿no? La transferencia y la contratransferencia, que hace alusión a los afectos que surgen en una entrevista. Por ejemplo, la transferencia es cuando un paciente, ¿no? O el entrevistado siente afectos por su psicólogo, ¿no? Bueno, si tienen dudas y preguntas, lo pueden hacer, chicos, ya no hay ningún problema, no se reprima. Entonces, la transferencia es eso, ¿no? Por ejemplo, una alumna puede decir, ¿sabe qué, señorita? Yo a usted la odio, me cae mal, ¿no? Entonces, yo como psicóloga no me voy a deprimir, ¿no? Tengo que entender que hay este fenómeno de la transferencia. No me está odiando a mí, probablemente a alguien a quien yo le recuerdo, ¿no? Tal vez una mamá, un papá, ¿no? Una hermana conflictiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no tendría sentido de que me odie si no nos conocemos? ¿No? Entonces, ahí está la transferencia, ¿no? La transferencia es el afecto positivo o negativo que surge en el entrevistado, en el paciente, hacia su psicólogo, ¿no? Entonces, hemos escuchado, por ejemplo, veces que hay pacientes que no quieren dejar las citas porque se enamoraron de su psicóloga, ¿no? Bueno, las psicólogas somos guapas, obviamente, ¿no? Pero, sin embargo, cuando ya hay este tipo de enamoramiento, ¿no? Ese afecto de que no, yo quiero estar con la psicóloga, entonces ahí estamos atravesando ese fenómeno de la transferencia. Ahora, puede ocurrir lo otro, ¿no? La contratransferencia, que es cuando el psicólogo tiene afectos, ¿no? Le nace afectos hacia el entrevistado, como puede ser amor o puede ser odio también, ¿no? El psicólogo se puede enamorar de un paciente, pues sí, también no dejamos de ser seres humanos. No es ético, sin embargo, puede suceder. Y lo más recomendable siempre es que cuando surge un afecto, sea negativo o positivo, el psicólogo tiene que derivar a otro colega. Ya no puede seguir trabajando con esa, si es que hay esta contratransferencia o hay afectos que no pueda manejar, ¿no? Porque hay pacientes que uno los va atendiendo y ya como que nos dan cierta cólera, ¿no? Nos perturba, y si hay esos afectos, ¿no? Tenemos que trabajarnos nosotros también porque algo está pasando ahí con nosotros, ¿no? En ese sentido, cuando los afectos surgen en el psicólogo hacia su paciente, se llama contratransferencia. Bien, entonces vamos por el método de observación. El método de observación es un conjunto de pasos que nos van a ayudar a describir un hecho. Solamente vamos a describir sin efectuar algún tipo de causante o algo que cambie una realidad, ¿no? Entonces yo solamente observo. Aquí hay una pasividad, ¿no? Yo veo, puedo decir, a ver,
tengo este vaso aquí, bueno, este vaso es de vidrio, ¿no? Se trasluce, se da cuenta, o sea, lo único que hago es describir la información, nada más, ¿no? Entonces, es un método descriptivo, por ello se le llama así, ¿no? Entonces, los métodos de observación recopilan información, ¿ya? Solo describiendo. No vamos a efectuar ningún cambio en aquello que estamos observando. En ese sentido, tenemos dos tipos de observación, la introspección y la extrospección. La introspección es el único método, téngalo en cuenta, es el único método que nos permite conocer a los procesos psicológicos, ¿no? Entonces, es mirar hacia adentro, eso es lo que significa introspección. Cuando llega un chico en consulta, le preguntamos, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿No? Entonces ellos nos van diciendo, me siento mal, estoy alegre, estoy con cólera, me siento mejor, ¿no? Entonces, ¿qué método estamos utilizando? Estamos utilizando el método de la introspección, ¿de acuerdo? Bueno, el otro método de observación, ya el otro tipo, es la extrospección. La extrospección refiere a la descripción de la conducta, ¿ya? Entonces, solamente vamos a describir la conducta, ya no los procesos psicológicos, sino la conducta. Por ejemplo, ¿no? Llega un paciente a consulta y observamos, a ver, se sienta, de repente sus manos están temblando, los ojos no suelen mirar hacia el techo, no miran de frente, se come las uñas, a cada momento tiene este tic, ¿no? De arreglarse el cabello. Entonces se va dando cuenta que cuando yo utilizo la introspección, voy describiendo lo que yo estoy viendo. Pero no solamente lo que yo estoy viendo, sino también lo que yo puedo estar escuchando, ¿no? Porque conforme él se va expresando, yo puedo darme cuenta de su nivel de cultura, ¿no? El tipo de socialización, el tema que hablamos la semana pasada, ¿no? También puedo ir captando el olor, ¿no? Si son casos de esquizofrenia, normalmente los esquizofrénicos no se bañan, entonces, ¿no? Liberan un olor y yo puedo ir sospechando, ah, ya, entonces estoy frente a un paciente probablemente que esté desarrollando un tipo de psicosis, ¿no? Y voy a tener que seguir investigando para poder lograr un buen diagnóstico. ¿De acuerdo? Pueden ir haciendo sus preguntas. ¿Ah? Bueno, el otro método, un poquito más complicado, es otro level ya, ¿no? Entonces, es el método experimental, ¿no? El método es un método explicativo, como dice acá la definición, busca explicar la relación causa-efecto de las variables independiente y dependiente. Típicas preguntas, ¿no? De estos últimos años en la forma de ECO en el examen de admisión. Obviamente, este método necesita de diseños experimentales de laboratorios, ¿no? Entonces, es un método más caro, no es fácil realmente de desarrollar, pero a los que les gusta investigar y a los que son objetivos, a los que quieran dar grandes aportes, sobre todo en la psicología necesitamos muchas personas que gusten de investigar para poder formar leyes, para poder formar teorías y aportar en la sociedad, ¿no? Respecto a la explicación de la conducta humana. Entonces aquí el científico dice manipula un fenómeno que quiere comprender. A ese fenómeno que quiere comprender le vamos a llamar variable independiente para poder observar los cambios que dicha manipulación ha provocado. Por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos saber aquí, ya han escuchado muchos, para controlar la ansiedad, la famosa técnica de la respiración. Entonces podemos encontrar en varios libros terapéuticos, ¿no? Que la mejor respiración para poder controlar la ansiedad es la respiración de inhalar por la nariz y exhalar también por la nariz, ¿no? Entonces, esto no se me ha ocurrido a mí. No es que alguien despertó y dijo, bueno, empecemos a respirar para controlar la ansiedad. No, en realidad se han hecho varios estudios, ahorita les voy a explicar los pasos, ya que han demostrado científicamente, le puedo indicar yo, de que este tipo de respiración definitivamente disminuye ciertas respuestas en la ansiedad, sobre todo las respuestas fisiológicas, ¿no? Porque cuando estamos experimentando una ansiedad, ¿qué experimenta nuestro cuerpo? Temblores corporales,
¿no? Se me agita el corazón, algunos dicen, ¿no? Se me sube la temperatura, me pongo rojo. Casos que he tenido de algunos alumnos que cada vez que tenían frente el examen de admisión o simulacros en sus academias, tenían muchas ganas de miccionar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esta técnica de respiración, definitivamente han ido bajando estas respuestas fisiológicas. Entonces, vamos a explicar, ¿ya? Todo esto que están viendo, todo lo que está ahí, son los pasos de un método experimental. Entonces, ¿cómo empieza? Dice, ¿no? Primero nos tenemos que plantear un problema, ¿no? Entonces, el problema que hemos observado anteriormente, por ejemplo, sería cómo influye, ¿no? La técnica de la respiración en el control de la ansiedad. Ahí nos hemos ya planteado el primer problema, ¿no es cierto? Ahí está, el primer paso, el problema. Segundo, nos vamos a responder, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir, la respiración o la técnica de la respiración va a disminuir la ansiedad o la técnica de la respiración va a incrementar también o sencillamente el nulo, ¿no? La hipótesis nula, el control de, o perdón, la práctica de la respiración, la técnica de la respiración ni va a aumentar ni va a controlar, ¿de acuerdo? No aumenta ni tampoco disminuye. Hipótesis nula, ¿no? A eso le vamos a llamar nosotros la hipótesis, ¿no? Entonces, la hipótesis vendría a ser posibles soluciones. Preguntas también que han venido en examen, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Posibles soluciones. Posibles nada más, ¿no? Porque estamos yendo tras la verdad. Cuando uno dice, a ver, ¿cuáles son las causantes por la cual mi hermano mayor ha llegado tarde a la casa? Y podemos decir nosotros, planteamos hipótesis, ¿no? ¿Qué son hipótesis? Posibles causas, ¿no? Uno, tiene enamorada, ¿no? Dos, de repente los amigos ahí, los que toman, los que se drogan, le han llamado por ahí, se ha ido por ahí, ¿no? Tres, se ha quedado en su academia hasta muy tarde, ¿no? Porque es muy estudioso. Entonces, ahí no estamos nosotros todavía asegurando qué es lo que ha pasado, sino son posibles hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, la ciencia también es así, las investigaciones, ¿no? Frente a un problema, tenemos solo posibles soluciones y a eso le vamos a llamar hipótesis, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando ya planteamos la hipótesis, tenemos que identificar nuestras variables, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría mucho que participen. Por ejemplo, en el caso anterior, en la diapositiva anterior, habíamos indicado, ¿no? La técnica de la respiración controla la ansiedad. O sea, eso es lo que habíamos indicado, ¿no? Entonces, la variable independiente sería la técnica de la respiración. Y la variable dependiente donde nosotros vamos a influir sería la ansiedad. Regresamos aquí entonces, porque en preguntas de examen normalmente suele venir, ¿no? Identifique la variable independiente. ¿Cómo me voy a acordar? Aquella variable que yo puedo manipular. ¿De acuerdo? Si yo puedo manipular la ansiedad, ¿puedo controlar la ansiedad? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que puedo controlar? Lo que voy a controlar es la técnica de la respiración. Eso yo voy a dar, ¿de acuerdo? Entonces yo te enseño la técnica de respiración y yo quiero ver cómo esa técnica de la respiración ya influye en la ansiedad. Por tanto, la variable independiente, como habíamos visto, sería la técnica de la respiración y la ansiedad sería la variable dependiente. ¿De acuerdo? Así suelen venir los exámenes, ¿no? Identifique la variable independiente, la variable dependiente. Otra pregunta, ¿no? El método primero que hemos visto, el método de observación, ¿hace uso de variables? Pues sí, pero no de este tipo, variable independiente y dependiente, no. ¿De acuerdo? Solamente esto de la variable independiente sobre una dependiente, vamos a tenerlo en el método experimental. Entonces, nunca se olvide usted, si en su examen hace alusión a querer explicar algo, cómo una variable influye sobre otra, eso de cajón es método experimental, ¿de acuerdo? Entonces, y seguimos identificando, ¿no? La variable de control. La variable de control son las características de la población donde yo quiero investigar. Por ejemplo, puedo decir
¿Cómo influye la técnica de respiración en la ansiedad de un colegio, ya, en niños de repente de 8 a 11 años, ¿no? Entonces, mi variable de control sería alumnos de ese colegio, ya, que sean niños, no niñas, así me dice, ¿no? Porque eso es lo que indicaba mi problema, y además que tengan 8 y 11, hasta 11 años. Entonces, si un papá dice, señorita, a mí también me interesa, ¿no?, conocer técnicas de respiración para controlar mi ansiedad, ¿qué le digo? ¿Sí o no? ¿Entra a la investigación? ¿Qué me dicen? Están muy calladitos hoy día. ¿Qué me dicen? A ver, ¿acepto al señor? Están muy tímidos, chicos. ¿Qué pasó? La semana pasada estaban muy preguntones. Ahora ya no quieren preguntar. A ver, a ver. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Acepto al señor? Pues la respuesta sería no, no me sirve para la investigación, porque mi variable de control dice niños, ¿verdad? El señor no. Ya le vamos a decir, señor, muchísimas gracias por su participación. Esta vez todavía no. Ya más adelante haré una investigación con variables, ¿no?, de adultos, pero esta vez no. En la variable de control necesitamos, ¿no?, que todos cumplan esas características para que tengamos una investigación homogénea. Esa es su función de la variable de control, que la investigación sea homogénea. Esta cuarta que vemos aquí, que dice variables extrañas, son variables que ya no podemos manejar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una cantidad de niños, ya de pronto, que entraron a la investigación y resulta que uno de ellos se muda y se nos va nuestro niño. ¿Ya? Entonces, al irse el niño, la ausencia de este niño ya sería una variable extraña, ¿no? O de repente estamos nosotros controlando, ¿no?, ya la ansiedad y este niño un día antes de ya terminar la investigación le muerde un perro, ¿no? Entonces el niño está desarrollando por otras causantes ya una ansiedad mayor. Entonces no puedo decir, wow, mi investigación no sirve, ¿no? Lo que sucede es que ya no pude manejar esa situación de que el perro haya mordido al niño. Entonces, esa situación sería una variable extraña, ¿no?, que ya no puedo controlar. Bien, después de identificar las variables independiente, dependiente, de control y extrañas, vamos a tener la selección de sujetos, ¿no? Entonces, también pregunta aquí de examen, ya la hemos visto anteriormente, en UNI, en San Marcos también. En Villarreal también ha venido esta pregunta respecto a qué es una población y qué es una muestra, ¿no? Entonces, la población van a ser todas las personas que cumplen con esta variable de control. ¿De acuerdo? O sea, todos los niños de ese colegio que tengan 8 a 11 años es lo que planteamos aquí cuando iniciamos el problema. ¿Se acuerda? Entonces, supongamos que este sea un colegio grande y haya como 500 alumnos, ya de 8 a 11 años. Ya vamos a ser un poquito más realistas, ya a ver, 200 alumnos de 8 a 11 años. Entonces, 200 alumnos es bastante para entrar a un método experimental. Habíamos dicho que necesitamos ¿no?, hacer ambientes experimentales y 200 no lo vamos a poder manejar. Entonces, para eso estadísticamente, no es que a mí me da la gana, sino estadísticamente vamos a sacar una muestra, un muestreo, ¿no? Preguntas que hemos visto en examen. ¿Qué es una muestra? La muestra vendría a ser una cantidad representativa de la población. Entonces, la estadística me puede decir, según lo que yo quiero investigar, ¿no?, el nivel de error, etcétera, ya, esto es netamente estadístico. La estadística me va a indicar, de mis 200 alumnos, solamente pasan 30 alumnos. Por decir, estoy inventando, ¿ya? Pero dice 30. Si me dice 30 en mi muestra y me está diciendo que investigar con población o investigar con muestra va a ser lo mismo, o sea, me va a dar la misma confiabilidad de mi investigación, entonces yo tengo que optar por utilizar lo que yo puedo manejar, ¿no?, que es la muestra. Entonces utilizamos a los 30 niños, ya tenemos la muestra. Entonces, ¿qué es la muestra? Vendría a ser una representación significativa de la población. Bien, sigamos.
Después de seleccionar ya mi población y mi muestra, voy a formar los grupos. En el método experimental vamos a formar dos grupos, el grupo experimental y el grupo de control, ¿de acuerdo? Ahora, ¿a quiénes voy a dividir? Ya me respondieron por ahí. La muestra, ¿verdad? Voy a dividir la muestra. Entonces, esta muestra voy a dividir en el grupo, uno de ellos en el grupo experimental y el otro grupo control. Si fueron 30, ¿cuántos tendrán que ir en cada uno? 15, 15. ¿Qué pasaría si la estadística me dice que en la muestra van a ir 31? ¿No? Y tengo que dividirlos en dos grupos. Entonces, de repente, para no hacerme lío, puedo, ¿no?, desaparecer ese uno más y me quedo con 30. Pues no es buena idea, ¿ya? Porque la ciencia busca ser exacta. Entonces, no puedo yo anular a ese uno más. A ese uno más se le pone en este grupo experimental. Siempre el uno más, ¿ya? El que está, digamos, dividiendo el pan, a ese uno más lo pongo en el grupo experimental, ¿ya? Y los demás sería, mira, si tengo 31, sería 16 en el grupo experimental y 15 en el grupo control, ¿verdad? ¿He hecho buena división? Sí, ¿no? Bien. Ahora, ¿en qué se diferencia el grupo experimental del grupo control? ¿En qué se diferencia? Que al grupo experimental, solo al grupo experimental, yo le presento la variable independiente. Al otro grupo control no. ¿Y para qué me sirve el grupo control? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Para que me ayude a controlar si realmente está interviniendo, está influyendo esta variable independiente sobre la variable dependiente. A ver, les explico de esta manera, así sencillito, ¿ya? Tenemos 16 niños en el grupo experimental y 15 niños en el grupo control, suponiendo que sean 31, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes le voy a presentar yo las técnicas de respiración? Solo al grupo control, ¿de acuerdo? Perdón, está el grupo experimental, solo el grupo experimental. A los otros no. Pero a todos ellos, a estos dos grupos, los mantengo en ambiente experimental. ¿Qué quiere decir? ¿No? Entonces, si yo los ejercicios lo hago en el colegio, por ejemplo, me dice mi teoría que la técnica de respiración no influye de que sea necesariamente en el colegio, ¿no? Entonces, si el grupo experimental lo hago en el colegio, el grupo control también tiene que estar en el colegio, ¿no? Porque el colegio no tiene nada que ver con las técnicas de respiración, ¿ya? Entonces, a ver, si a uno de ellos le doy, a ver, chicha, al grupo experimental le doy chicha, al grupo control también, porque la chicha no diferencia, o sea, no tiene nada que ver con la técnica de respiración. Pero ahora sí, mire, ¿no? Si yo digo técnicas de sentarse para respirar, eso solamente le voy a presentar al grupo experimental, no al grupo control. ¿De acuerdo? Respirar y retener por 7 segundos, ¿no? A ver, inhalo 7 segundos, retengo 7 segundos y exhalo 7 segundos. Eso es parte de la técnica de respiración. Por tanto, no le voy a dar eso al grupo control, solo al grupo experimental. ¿Cuál es el fin, chicos? El fin es que después, de repente, de unas 16 sesiones con técnicas de respiración, ¿ya? A estos niños que tenían mucha ansiedad, que también entraría dentro de la variable de control, que sean chicos con ansiedad, al final me voy a dar cuenta si los dos grupos tenían ansiedad, ¿ya? Mi grupo experimental, después de 16 sesiones, su ansiedad ha disminuido, ¿ya? Y mi grupo control sigue teniendo ansiedad. ¿Cuál es la explicación? De ahí viene el método experimental. Es un método explicativo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la única explicación? Si ellos recibían de todo igual, lo único que no recibieron igual fue la técnica de respiración. Entonces, la única explicación es que realmente esa ansiedad ha bajado por la técnica de respiración.
Entonces yo ya puedo tener toda la seguridad de que mis técnicas de respiración sí funcionan para controlar la ansiedad. ¿Me entendieron? A ver, hay preguntas. Creo que acá se me congeló la pantalla un ratito. A ver, a ver. Sí, se congeló mi pantalla. Ahí está. Ah, de razón no veía sus preguntas porque está congelado aquí donde están los comentarios. Disculpen, chicos, ¿ah? De repente hay un montón de preguntas. A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito. Y ya, ahora sí. Wow. Bueno, por acá Ronald Taquide dice, habrán psicólogos que sufran de depresión. Y bien lo que he respondido, ¿no? Claro, ¿por qué no habría psicólogos que sufran de depresión? Pero digamos, chicos, que no es tan buena idea que un psicólogo que sufra de depresión quiere especializarse en ser psicoterapeuta, salvo que haya controlado en su totalidad la depresión. Porque imagínense, nosotros atendemos pacientes altamente depresivos y yo que no me considero nada depresiva, a veces termino así como que agotada, ¿no? Por todos los problemas que uno escucha de sus pacientes, ¿no? No es tan buena idea, ¿ya? Eh, me dices, bueno, enamorarse de tu psicólogo. Wow. Bueno, si te enamoras de tu psicólogo, ya no tendría que ser tu psicólogo, ya, Fernando, ¿no? Si te enamoras de tu psicóloga, ya no sería tu psicólogo, porque obviamente ya no tendrías toda esa confianza de contarle a alguien de quien tú te has enamorado, contarle tus traumas, porque de hecho que te va a decir que no, ¿no? Entonces tendrías que cambiar de psicólogo. Sí te puedes enamorar de un psicólogo, pero ya no debe de ser tu psicólogo, ¿ya? Porque no somos marcianos los psicólogos tampoco, ¿verdad? Somos seres humanos. A ver, muy bien. Ay, estaban todos sus comentarios ahí. Bueno, van a tener que hacer sus preguntas nuevamente, chicos, porque tenía congelado aquí las preguntas. A ver, vamos a continuar. Ya me he quedado aquí en la última pregunta que dice, ¿por qué hay tensiones mentales en el examen de admisión? Principalmente por tus ideas. Ahorita vamos a pasar a ese punto. Ya, a ver, regresamos por aquí a la pantalla.
Hola chicos, ¿me vuelven a escuchar? Hola chicos, ¿me vuelven a escuchar? Sí, continúa. ¿De dónde salen esos ladridos de perros, no? Ya. A ver chicos, vamos a continuar. Hola chicos, ¿me vuelven a escuchar? Me escuchan mucha voz acá. Me escucho en eco. Me escucho en eco. Está terrible esto. No puedo continuar porque voy hablando y voy escuchando mi voz. A ver, ahora sí chicos, parece que sí estamos bien. ¿Ya está bien? Ok. A ver, entonces, no sé qué pasa, qué hice y se fue toda la pantalla. Vamos a continuar entonces. Ya voy, ahora sí, ya. Gracias chicos. Entonces vamos a ver el otro tema, ¿ya? Espero que me haya dejado entender con este tema, chicos, de métodos y técnicas de la psicología, ¿no? Vamos a ir a otro punto que también viene mucho en exámenes de admisión, como es el tema de la percepción. Entonces, el proceso psicológico es un proceso psicológico superior, un proceso cognitivo, por el cual, dice, nosotros mentalmente vamos a organizar, vamos a integrar, vamos a representar toda una realidad, sobre todo lo que antes de la percepción viene, que es las sensaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de percepción, lo que hemos dicho la semana pasada, la sensación capta, ¿no? Pero no puede interpretar, mientras que la percepción capta e interpreta. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la percepción va a tener elementos. Un objeto presente, siempre, preguntas de examen de admisión, el objeto presente, ¿ya? Este objeto presente va a ser captado por un sujeto, que es el ser humano, y lo que está representando mentalmente de este objeto presente es el percepto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está en mi mente es el percepto. A ver, en ese sentido, si usted está frente a su celular o frente a su PC, ¿ya? La PC vendría a ser el objeto, usted el sujeto, y lo que representa en su mente sería el percepto. ¿De acuerdo? Entonces, este percepto va a estar formado a su vez, ¿no? De 3 elementos. Ya no vienen estas preguntas en examen de admisión, pero vale tener ese nivel por las preguntas de ECO, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí el elemento sensorial, el elemento ideativo y el elemento representativo. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento sensorial es todo lo que captamos nosotros con los sentidos. Captamos, ¿ya? Y formamos el todo. Ahí viene la teoría de la Gestalt, ¿no? Captamos la forma. Solamente la forma, pues no todavía podemos reconocer. Cuando nosotros reconocemos y decimos, eso es un árbol, ya pasamos al segundo elemento, que es el ideativo. ¿Ya? Y cuando yo sin tocar ese árbol digo, por ejemplo, que el árbol es sólido, es duro, entonces sin tocarlo, ahí ya está trabajando el elemento representativo. ¿De acuerdo? Entonces el elemento representativo ya es las cualidades de estos objetos que podemos nosotros captar, ¿ya? Las cualidades que guardamos gracias a nuestra experiencia. Entonces un punto importante de la percepción es la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el concepto, me dice por ahí, de la percepción? Pues la percepción, como lo ha dicho Heidi, es correcto. La percepción es un proceso psicológico, ¿de acuerdo? Un proceso psicológico superior por el cual interpretamos los objetos que están presentes, pero interpretamos gracias a nuestra experiencia.
¿De acuerdo? Ahora, por ahí Heidi dice, el proceso psicológico es la percepción y las sensaciones son procesos fisiológicos. Claro que sí, es una muy buena definición si lo queremos diferenciar. Sin embargo, eso va a depender de muchas teorías, ¿no? Para algunos psicólogos, como por ejemplo el primero que habló de las sensaciones, Wilhelm Wundt, el padre de la psicología científica, él indicó que estos procesos de sensación van a ser la base para que luego esto se convierta en percepción, ¿de acuerdo? Entonces Wilhelm Wundt inició sus investigaciones sobre la sensación. Entonces no podemos solamente decir, no, la sensación no es un proceso psicológico, porque la mente no se va a formar de la nada, tiene que tener una base fisiológica, ¿no? Solo que es la primera base, las primeras representaciones que tenemos en la mente. Decir que la sensación es un proceso solo fisiológico, también caeríamos en un error. La sensación es un proceso psicológico, es la base donde van llegando estas representaciones ya mentales de la realidad, pero no son significativas ni están todavía unidas. Las zonas corticales no han trabajado en su totalidad, ya no, para poder interpretarlas. Aquí, si nosotros queremos profundizar más, tenemos que tener en cuenta que nuestras áreas corticales se dividen de tres formas, ¿no? O son de tres tipos. Por ejemplo, las áreas sensitivas se van a encargar de captar las sensaciones, ¿no? Y las áreas ya corticales, ¿ya? Las áreas asociativas se van a encargar de hacer la representación, o sea, son niveles cerebrales, porque también decir que la percepción no es fisiológica, también caeríamos en un error, ¿de acuerdo? Y Heidi por ahí muy bien su participación, ¿no? La percepción es un proceso en donde recuerdas lo que has experimentado con la sensación. ¡Wow! Es bueno, bueno. No porque acuérdese que las sensaciones son representaciones de la realidad, pero no es significativa, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, siento un olor, ¿no? Ya siento es también psicológico, no puedo decir solamente es fisiológico, ¿no? Porque hago una representación, pero ya mi experiencia, ¿no? Me va a indicar qué cosa es ese olor, ¿ya? La percepción es recordar lo que la sociedad me ha enseñado, porque yo de la nada se me va a ocurrir decir, ah, huele a chocolate si la sociedad no me ha enseñado. Por eso que la percepción es un proceso psicológico superior, ¿de acuerdo? Sí, Heidi, sí, muy buena, no te quiero cohibir, está muy bien tu participación. Además, quien participa más, que siempre digo eso en clase, ¿no? Cuando usted participa más, es cuando va a aprender muchísimo más. A ver, entonces vemos aquí los principios de la percepción. Es todo eso. Los principios fueron planteados principalmente ya por esta escuela llamada la Gestalt, que es una escuela alemana, ¿no? Una escuela que más o menos tiene sus inicios en el año 1912 por el señor Wertheimer. Entonces, ¿qué significa Gestalt? Lo que hicieron preguntas, ¿no? De la semana anterior. Gestalt es todo, ¿no? Es la escuela de la totalidad, es el todo, la configuración, la forma, ¿no? Por eso decimos Gestalt, escuela de las formas. Entonces los gestálticos nos presentan todos estos principios. Los que vienen más en examen de admisión es principio de agrupamiento y el principio de figura y fondo. Por ahí, cuando las preguntas de psicología pues llegaron a ser en un tiempo 10 preguntas solo de psicología, entonces ahí ya vinieron principios de profundidad, de tamaño, etcétera, ¿no? Pero los que vienen más en examen de admisión, dentro del principio de agrupamiento, es la ley de cierre, la ley de semejanza, ¿no? Y luego el otro principio que es figura y fondo. Entonces, rápidamente vamos haciendo el resumen, ¿no? Principio de agrupamiento, cuando la mente agrupa y en función a cómo ha agrupado es que forma sus leyes. A ver, tenemos aquí la ley de cierre o completamiento. Y entonces dice, la ley de cierre es la tendencia a percibir las formas incompletas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vemos ahí? Bueno, algunos dirán manchas, ¿no? Pues un jinete en su caballo. Entonces, mire,
agrupado de acuerdo también a su experiencia, ¿no? Cuando hablamos de la ley de cierre, son estímulos que están separados, pero que sin embargo nuestra mente lo que hace es completarlo, ¿no? O sea, necesitamos estímulos, algunos nada más, 2, 3, 4, e inmediatamente los cerramos. Podemos, por ejemplo, recordar algunos concursos de música, ¿no? Dice, a ver, aquel que identifique la música y cómo se llama, gana. Entonces empieza la música, los primeros soniditos, ¿y qué hace la mente, no? Ahí funciona la ley de cierre, o sea, aparece el estímulo primero y inmediatamente cierra todo porque ya lo reconoce, ¿no? Igual, por ejemplo, ¿no? Si su papá suele llegar a su casa silbando, saludando a los vecinos, ¿no? Vecinos, ¿qué tal? O silbando. Entonces usted no necesita ver a su papá para decir que ya llegó su papá, ¿no? Sino inmediatamente ve el silbido, o escucha, perdón, el silbido, y dice usted, ah, ya llegó mi papá. Entonces, ¿qué se ha cumplido ahí? El principio de agrupamiento por ley de cierre. ¿De acuerdo? Un búho, dice Gabriela. Creo que debe de ampliar su pantalla. Tenemos aquí la otra ley, ¿no? La ley de semejanzas. La ley de semejanza es cuando nos presentan estos estímulos que estamos observando, por ejemplo, ¿no? Hay triángulos, hay cuadrados, hay círculos, y podemos ir pasando, ¿no? Triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, círculo. Bueno, así, ¿no? La mente inmediatamente va a interpretar como veo triángulos, cuadrados y círculos, ¿no? Hemos agrupado por la similitud, ¿de acuerdo? Aquí la ley es la similitud. La ley de la proximidad, ¿no? Vamos a ir observando cuántos estímulos hay aquí. Decimos uno solo, acá uno también y una bolita. Sin embargo, alguien me va a discutir y decir, aquí veo mis 4 bolitas. ¿Pero por qué dijeron uno? Por el mismo hecho que están todos unidos, ¿no? O sea, los estímulos que están unidos los interpretamos como unidad. Por eso es que cuando se presenta, a ver, los números, ¿no? Si yo le presento el 1 y a una distancia el número 2, usted dirá, hay 2 números, el 1 y el 2. Pero si les presento junto 1 y 2, 12, entonces dirá un solo número, es el 12, ¿no? Entonces, esa es la ley de proximidad. ¿De acuerdo? La otra ley, bueno, no es una ley, disculpen el error, es un principio, ¿no? El principio de figura y fondo es el principio por el cual, dicen nosotros, ¿cómo se llama? Llevamos la conciencia, dirigimos la conciencia hacia un determinado estímulo. Todo lo resto sería el fondo. Por ejemplo, ¿no? Si estamos en una clase, el profesor está hablando y nosotros prestamos atención al profesor. Como estamos prestando atención al profesor, eso vendría a ser la figura. El profesor es la figura. Pero si escuchamos el sonido de mi compañero que está ahí jugando con el lapicero, entonces si yo presto atención a mi compañerito, el sonido sería figura y la voz de mi profesor se convierte en fondo. Entonces, ¿qué nos dice la teoría del principio de figura y fondo? Que siempre se va a aprender lo que es figura. Si es fondo, no se va a aprender. ¿De acuerdo? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Figura y fondo. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿No vemos nada? ¿Quién vio el bebé? Hay un bebé, ¿verdad? Bueno, entonces el bebé vendría a ser la figura, ¿no? Y el paisaje pasaría a ser el fondo. Pero si yo veo el paisaje ahí, ¿no? Árboles, una laguna, ¿no? Entonces la laguna pasaría a ser la figura y el bebé pasaría a ser la forma, ¿no? Muy bien por ahí, Denis, que ha visto el bebé. Las alteraciones de la percepción, también preguntas típicas en examen de admisión. 2 alteraciones, la ilusión y la alucinación, ¿verdad? La ilusión, cuando hay un error en la interpretación del objeto presente, siempre en la percepción tenemos que tener en cuenta que el objeto tiene que estar presente, ¿ya? Entonces, vamos a tener nosotros 2 tipos de ilusión, la ilusión objetiva y la ilusión subjetiva. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se llama ilusión objetiva? Por ejemplo, aquí en la pantalla vemos, ¿no? Un conjunto de
Muchos dirán, Miss, es manzana. Pues no, no son manzanas, son tomates. ¿De acuerdo? Son tomates. Entonces aquí, esto sí manzana. ¿Por qué nos hemos confundido, Miss? Bueno, porque hay un parecido. Eso es el punto fundamental de la ilusión objetiva. Nosotros nos confundimos porque los objetos son parecidos. Lo que nos sucede con los gemelos, por ejemplo, ¿no? Llamamos a un gemelo por otro nombre, ¿no? El nombre del otro gemelo. Y el gemelo dice, no soy yo, Miss, soy el otro, ¿no? Entonces nos hemos confundido, hemos tenido una ilusión objetiva porque los objetos son muy parecidos, ¿ya? Por eso existe la ilusión objetiva. Mientras que una ilusión subjetiva, ¿ya? La ilusión subjetiva se da principalmente por mis emociones, ¿ya? Mis emociones me hacen confundir al interpretar un objeto. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de la anorexia, ¿no? Podemos observar a esta señorita que está muy delgada, sin embargo, ella, por el mismo trastorno que tiene, ve su imagen como obesa. No es una realidad, ¿no? La señorita está delgada, ya hueso y pellejo, ¿verdad? Sin embargo, ella se sigue percibiendo como obesa, pero es por su propio trastorno, ¿no? Su trastorno, su temor a querer, ¿cómo se llama? A engordar, todo ese trastorno de en este caso la anorexia, le hace ver una cosa por otra. O también cuando estamos en el examen de admisión, ¿no? ¿No le ha pasado en clase, en el colegio, usted emocionado resuelve una pregunta y cuando ve la respuesta resulta que era falso, ¿no? Y usted cuando ya en su casa lee con más tranquilidad, más pausado, usted dice, ay, ¿cómo me pude equivocar? Yo creí que me estaba preguntando esto y resulta que me preguntaban otra cosa. Entonces, ¿por qué me he confundido yo al interpretar esa pregunta? Porque he estado experimentando mucha emoción y eso ha hecho de que experimente una ilusión subjetiva, ¿de acuerdo? A ver, bueno, por aquí se fue la otra alteración de la percepción. A ver, ¿quién me dice cuál es la otra alteración de la percepción? Después de que hemos hablado de la ilusión, ¿cuál es la otra alteración? Sí, Pedro Salas, yo era profesora de Aduni de Los Olivos, de aquellos años. Uf. Entonces, ¿cuál es la otra alteración? La alucinación, ¿verdad? La alucinación. A ver, ¿qué ha dicho? Muy bien, Flor de María. La ilusión es una percepción equivocada, la alucinación es una falsa percepción. Muy bien, Valentino, Edwin, muy bien, es la alucinación. Definitivamente la alucinación vendría a ser la interpretación y la seguridad de que vemos, olemos, sentimos un objeto, pero que realmente no existe. ¿Verdad? Eso es la alucinación. Entonces, está en algunos casos de esquizofrenia, ¿no? El esquizofrénico dice, me está hablando alguien, pero realmente no hay. No es como si yo le dijera a usted, chicos, ¿vieron a la persona que me está acompañando? ¿No? Y usted dice, no, Miss, no vemos nada. O sea, si yo sufriría de esquizofrenia, yo sí vería que alguien me está acompañando, ¿no? Pero obviamente los demás no. Entonces, ¿qué experimento yo? Una alucinación. Estoy segura que hay una persona aquí atrás mío, ¿no? No lo ven los demás, solamente lo veo yo. Esa es una alucinación. Casos de esquizofrenia, ¿no? Casos también por haber consumido sustancias tóxicas. Las personas, por ejemplo, suelen decir, las personas que consumen drogas, ¿no? Estoy volando, ¿no? Están tirados en el suelo, obviamente están volando, ellos creen, ¿no? Tener superpoderes, etcétera, producto del alucinógeno también que están consumiendo. Muy bien, entonces vamos con el otro tema de memoria, ¿no? Un proceso que nos ayuda a recuperar información del pasado. Recordar es volver a vivir. Es todo un proceso, podemos ver ahí todo este proceso cognitivo, ¿no? Inicia por un registro sensorial, gracias a la atención, esta información que está ingresando, ahí están las etapas, ¿no? Gracias a la atención, esta información va a pasar a ser corto plazo. Y gracias a que yo estoy repitiendo constantemente, ¿no? Me estoy repitiendo, estoy de repente rumiando esa información, esto va a pasar a una memoria de largo plazo. Bien,
A ver, les voy a invitar, chicos, que ingresen a la página del Sepa Crecer o por el WhatsApp también. Ahí está el número, creo, al final. El número es 980 50 45 87. ¿Por qué les pido esto? Porque sé que no les ha llegado las diapositivas. Si quieren las diapositivas, ¿no? Tenerlas ahí, porque sí sé que lo tienen en pantalla, pero no de repente quieren repasar solo las diapositivas, si escriben al WhatsApp o escriben al correo del Sepa Crecer, entonces inmediatamente se le va a hacer el envío de las diapositivas, ¿de acuerdo? A ver, sigamos entonces. Tipos de memoria. Dependiendo, dice, ¿no? Tenemos, según cómo vamos a utilizar la información, hay una memoria sensitiva, cuando captamos los olores, los sabores, una memoria intelectual, cuando recordamos matemática, lenguaje, ¿no? Una memoria afectiva, cuando recordamos que amamos a nuestro perro, odiamos a nuestro enemigo, una memoria motora, cuando danzamos, caminamos, etcétera, ¿ya? Vamos a tener muchas formas de clasificar la memoria, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de una memoria sensorial, vamos a hablar de una memoria visual, de una memoria auditiva, ¿no? Una memoria de corto plazo, cuando son memorias que duran minutos nada más, ¿no? Milésimas de segundo. Memoria de largo plazo, cuando dura pues días, horas, años, etcétera, ¿no? La memoria de largo plazo, que son preguntas que suele hacer mucho los exámenes de admisión, por ejemplo, dice, mantiene la información desde semanas, horas, ¿no? Toda la vida. Vamos a tener tipos aquí, ¿ya? La memoria declarativa o la memoria explícita. Entonces, tenemos dentro de la explícita lo que ya hemos visto de forma reiterativa en el examen de admisión, ¿no? La memoria semántica y la memoria episódica. Si yo recuerdo todo este tema académico, estoy haciendo uso de la memoria semántica. Si es que yo estoy recordando mis hechos pasados, mi trauma, estoy ahí utilizando la memoria episódica, ¿no? Entonces, en el examen de admisión, recuerdo las preguntas, ¿no? La A, la B, feliz y contento, entonces estoy utilizando mi memoria semántica. Si es que yo ahorita estoy recordando que en el examen de admisión me olvidé todo, bueno, lo que estoy experimentando ahorita, chicos, es una memoria episódica, porque estoy recordando un hecho de vida. La memoria no declarativa o memoria implícita, ¿no? Es memorias, recuerdos que nosotros guardamos, pero que se van dando producto de la misma práctica, ¿no? Por ejemplo, aprender a manejar bicicleta es una memoria semántica porque nos dan las instrucciones, lo aprendemos por experiencias pasadas, pues no. Aprender a manejar bicicleta lo hacemos con la memoria implícita, ¿no? Que es la memoria producto de la misma coordinación, de la actividad motora, la práctica, el ensayo y error van a ser las causantes de tener este tipo de aprendizajes. A ver, ¿qué más tenemos por esta diapositiva? Bueno, por acá está un poquito más sobre la memoria explícita. Ahí están los recuerdos, ¿no? Recuerdo cuando mamá me contaba un cuento, ¿no? Memoria implícita, ahí está, ¿no? Manejar bicicleta, nadar, por ejemplo, cocinar también. Ahora, ¿qué más? Siempre se hacen la pregunta, ¿cuál es la base biológica de la memoria? ¿No? Y la mayoría suele decir, y es verdad, el lóbulo que más interfiere en la memoria son los lóbulos temporales. Sin embargo, el sistema cortical es eso mismo, es un sistema, todos trabajan, ¿ya? Entonces, acá está, dice, los recuerdos de corto plazo parecen localizarse principalmente en la corteza frontal y la temporal, mientras que la memoria semántica, o sea, lo que ustedes requieren para poder guardar toda esta información para su examen de admisión, se van a localizar en el lóbulo frontal, ¿no? Y temporal de la cabeza. Sobre todo, ya tiene mucho que ver para estos tipos de aprendizajes también el hipocampo, ¿no? Las emociones. Si usted, por ejemplo, tiene una gran motivación por querer aprender, esa motivación va a ayudar de que sus aprendizajes sean mucho más significativos.
Entonces, en la memoria explícita están implicados el hipocampo, lóbulo temporal y otras áreas del sistema límbico. Y aquí nuevamente la recuperación, ¿no? De cómo se va dando esta memoria. Bien, chicos, entonces hasta aquí, ¿no? El repaso del día de hoy. Me han dado un sílabo, ¿ya? Un sílabo donde estamos tratando de hacer 3 temas o 4 temas por cada sesión. Entonces, la próxima semana ya entramos a lo que es pensamiento, perdón, creatividad, imaginación, también el afecto, la motivación, ¿no? Sería muy bueno de que ustedes preparen su conjunto de preguntas, pero que tenga que ver las preguntas con el tema, ¿no? No salgamos de los temas. Creo que al inicio se indica qué temas y tratemos de hacer las preguntas. Ahora, me ayudaría mucho si ustedes tienen preguntas de exámenes de admisión pasados, ¿no? Entonces eso también sería bueno, lo ponemos en pantalla y empezamos a analizar. Preguntas que tengan, un corte y pegado, usted me lo pone ahí, lo pongo en pantalla y lo analizamos públicamente. También podría ser una sugerencia, ¿no? A ver, dice, no hubo material, Miss, para descargar, ¿no? Por PDF. Como le digo, chicos, escríbame al WhatsApp, ¿ya? Es el WhatsApp del consultorio. También al Sepa Crecer, también puede escribir al interno, indique mis salúdeme, pues, ¿no? Gracias por su clase, así como está, ¿no? Gracias, Miss, excelente clase, etcétera. Necesito las diapositivas, entonces inmediatamente les voy a enviar las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, lo otro es para invitarles, ¿no? Primero, un poco para explicarles algo. Muchos de ustedes han escrito al Sepa Crecer, se los agradezco, los saludos y todo, ¿ya? Y algunos han estado queriendo hacer algunas consultas. Y créame de que cuando me han hablado de las ansiedades, ¿no? De los miedos, etcétera, hay cosas que se puedan orientar, muchachos, ¿ya? Pero hay cosas que sí requieren de psicoterapia, ¿no? También me han escrito por la orientación vocacional. Entonces, como hemos visto la clase, la orientación vocacional es todo un tratamiento. No solamente son tomar test psicológicos, ni solamente es una conversación. O sea, es todo un trabajo, ¿no? La ayuda de los test psicológicos, la entrevista, etcétera. Entonces, aquí en Sepa Crecer vamos a iniciar las evaluaciones vocacionales a la quincena de agosto, ¿ya? El 15 de agosto, sábado 15 de agosto, inicia un grupo y la siguiente semana, domingo 23, inicia el siguiente grupo. O sea, hay grupos de sábados y hay grupos de domingo también. Entonces, pueden inscribirse. Obviamente, los costos de los chicos por virtual y grupales son mucho menos y sobre todo si son chicos que son de Perú Libre, ¿no? Porque entiendo que son chicos de diferentes zonas donde pues no hay un nivel económico, digamos, que nos sobre el dinero, ¿no? Entonces, para ello es esas facilidades, ¿no? Hay costos por grupo y también hay costos individuales, ¿de acuerdo? Entonces, les quiero aclarar ello porque me han ido haciendo las preguntas respecto a orientación vocacional, algo así como, Miss, ¿qué me sugiere estudiar? Y yo no puedo ser tan ligera y de decir, te recomiendo estudiar tal cosa si yo no evalúo, ¿no? Yo me considero también a mi ciencia, ¿no? Es una ciencia y por tanto, pues debemos de recurrir a estos métodos que casualmente hemos visto hoy día, ¿no? Sus métodos y sus técnicas para poder dar una mejor un mejor diagnóstico vocacional. Acuérdese que la vocación es importante porque es el inicio de lo que yo voy a formar en mi futuro, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces muchísimas gracias. Estoy esperando, ¿no? Sus intervenciones por el WhatsApp 980 50 45 87. A ver, lo voy a escribir, están indicando acá. A ver, a ver. Ya está. Ahí, esta es la página, el Centro Sepa Crecer. Les agradezco mucho el link que le han dado. Ya, y a ver, a ver, a ver, a ver. Se me va a ir la pantalla. Bueno, chicos, a ver, no puedo más. No puedo salir de pantalla. La tecnología no va conmigo, ¿ah? Ya está.
Ok, parece que ya se colgó, chicos, entonces ya será hasta la siguiente oportunidad. Ah, bueno, ya regresamos. A ver, acá está el número, 980-50-45-87 para los que desean el WhatsApp. ¿De acuerdo, chicos? Cuídese, un abrazo y a seguir manteniendo el distanciamiento social. Hasta luego, chicos.